Ya estamos conectados en Facebook. Vamos a saludar a los que están del otro lado. Los que están en el Zoom, los invitamos a que se acomoden, a que vayan encendiendo las cámaras, así nos vemos, así nos saludamos. De paso, aprovechamos un poquitito la música que tenemos preparada para el día de hoy. Y ahora sí, de a poquito nos empezamos a saludar nuevamente. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde qué rincón del planeta nos están viendo hoy, desde qué continente nos están acompañando. Qué alegría después de tanto tiempo volver a verlos. Ahí veo que algunos van prendiendo la cámara, que me van saludando. De verdad es un verdadero placer reencontrarnos. Y bienvenidos, porque tenemos una tarde, un encuentro maravilloso, una tarde mágica, una tarde donde vamos a estar uniendo historia, un poco de cultura, vamos a estar reviviendo un montón de cosas con alguien que realmente va a deleitarnos. Creo que es esa la palabra correcta. Hoy nos va a estar deleitando ni más ni menos que el doctor José Emilio Burucúa, que va a estar hablando de los héroes de la Biblia en el arte de Rembrandt. Un tema que yo ya tengo por lo menos mi cuaderno al lado mío y tengo lapicera en mano para estar anotando, porque me parece que va a estar más que muy interesante. Para quienes no saben, simplemente me voy a adelantar a decirles que José es de la Universidad Nacional de San Martín, si no lo anoté mal. Va a estar contando dentro de muy poquitito y lo va a estar presentando ni más ni menos que la querida María Cherro de Azar, quien también es miembro de la comisión directiva del CIDICSEF. Por mi parte, como en cada encuentro, quiero agradecerles en nombre del CIDICSEF a las entidades que nos acompañan con su auspicio, que nos ayudan a poder llevar adelante esta actividad, y son ni más ni menos que la comunidad israelita sefaradí de Chile, el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, la comunidad israelita sefaradí del Uruguay, Centro Cultural Sefaradí de Montevideo, la Sociedad de Beneficencia Israelita Sefaradí del Perú, la comunidad hebrea sefardí de Bogotá, FESELA, Federación de Entidades Sefardíes de Latinoamérica, FESERA, Federación de Entidades Sefardíes de la República Argentina, la comunidad Betel de Argentina, Bialik San Fernando, Asociación Israelita, y la comunidad marroquí Asilva de Buenos Aires. Le pregunto al doctor Mario Eduardo Cohen si me olvidé de alguien. ¿Mario, me olvidé de alguien? ¿No? Me dice que no. Entonces, estamos ahora sí listos para comenzar con la actividad del día de hoy. Quiero invitar a María Cherro de Azar a que tome el micrófono y nos presente al gran orador que tenemos en el día de hoy. María, bienvenida. Gracias, buenas tardes a todos, bienvenidos. Sí, realmente hoy es una tarde muy especial. Vamos a ver el arte a través del conocimiento del querido profesor José Emilio Burucúa. De mi parte, les voy a presentar un poco cómo estaba la comunidad sefaradí de Ámsterdam, la comunidad judía. En principio tenemos que decir que hacia 1603 no existía ninguna comunidad judía en Ámsterdam, y que los primeros que llegaron fueron los conversos de Portugal. Ellos habían pasado casi 100 años sin estar en contacto con el judaísmo, no tenían ni libros ni elementos de la tradición sefaradí judía, así que cuando llegaron a Ámsterdam estaban desprovistos de todo lo que significaba el judaísmo que habían perdido después de la conversión forzosa que los obligaron en Portugal en el año 1497. Así que llegados a Ámsterdam, unos 400 integrantes, desconociendo los anfitriones quiénes eran y cuáles eran sus objetivos, no fueron recibidos por nadie. Ellos se establecieron en Ámsterdam, inmediatamente fundaron una pequeña sinagoga, Bet Yaakov, que fue fundada o ofrecida por Jacob Tirao,
un comerciante que tenía un espacio posible para que allí se reunieran los nuevos judíos para rezar. En esta sinagoga se encontraron y fueron aumentando la cantidad de inmigrantes conversos, al punto que fundaron una nueva sinagoga que se llamaba Bet Israel, y luego una tercera que se llamó Neve Shalom. Estos judíos que desconocían en absoluto sus tradiciones, la lengua hebrea, fundaron inmediatamente esos espacios, constituyendo una sociedad mucho más adelante que establecía también la fundación de una yeshiva, de escuelas, y podemos decir que de esa yeshiva, de esa casa de estudios, salieron los dos primeros rabinos que habían llegado con su familia a Ámsterdam, y que eran nada más y nada menos que Moshe Ben Israel y Isaac Abuab da Fonseca. Fueron los primeros rabinos que fueron graduados en la Yeshivot de Ámsterdam, un lugar que decimos ya que carecían absolutamente del conocimiento de sus tradiciones y sus ritos y la lectura de la liturgia. Inmediatamente esas sinagogas establecieron contacto con rabinos que llegaron de Salónica y de Alemania, y pudieron organizar las escuelas y fundar nada más y nada menos que imprentas editoriales. Se desarrollaron la edición de libros tanto en español como en hebreo y en yiddish, con la colaboración de algunos rabinos que llegaron de Alemania, porque eran años en los que Europa estaba desarrollando la guerra de los 30 años, así que había muchos inmigrantes ashkenazíes que llegaban a Ámsterdam en condiciones muy pobres, de mucha carencia, y esta institución que se formó, que se llamó Talmud Torah, les prestó ayuda tanto a aquellos ashkenazíes que llegaron en condiciones muy difíciles, como también a nuevos conversos que arribaron a Ámsterdam y que también necesitaron de la ayuda de esta nueva comunidad, que era la unión de las tres sinagogas, que se llamó Talmud Torah. Pensamos también que ese encuentro de esos nuevos judíos que desconocían su judaísmo, tenían apenas conocimientos agrietados entre lo que era el catolicismo y el judaísmo. Pero rápidamente se adhirieron a esas sinagogas, previa circuncisión de cada uno de los varones de la familia, y inmediatamente desarrollaron, además de instituciones culturales como academias y encuentros literarios con quienes fueron después famosos poetas como Penso de la Vega, Orobio de Castro y tantos otros que llevaron desde Portugal y aún entre España también esos conocimientos que habían incorporado en su lugar de origen, solamente que habían sido obligados a convertirse al catolicismo. También hay un detalle que quiero reforzar, que es que Holanda tenía como religión, como fe oficial, eran calvinistas, y no es casualidad, digamos, que hayan aceptado esa llegada de estos judíos que al principio no pudieron, ejercieron en libertad, pero en forma secreta su judaísmo. Y en pocos años la comunidad de Ámsterdam los aceptó, les permitió la construcción de su famosa sinagoga portuguesa, muy, muy conocida en el mundo. Y también a lo que quería destacar es que estos calvinistas no aceptaban la autoridad de Roma, la autoridad eclesiástica de Roma, y se basaban en sus actos de fe y su participación en las iglesias de Ámsterdam con
La Biblia. La Biblia era para ellos lo más importante, no había otro elemento para profesar su fe más que la Biblia. Desconocían absolutamente, como dije, la autoridad de Roma, la autoridad eclesiástica de Roma, cosa que les permitió también aceptar a estos nuevos judíos que desarrollaron el comercio intensamente con el norte con el centro de Europa, con el norte de África, inclusive con las colonias hispanas de América. Ese comercio fue floreciente, lo que le permitió, digamos, tener una situación económica sólida y también constituirse también en unas organizaciones de beneficencia, ¿no? Esto es muy interesante ver cómo la organización, digamos, se va desarrollando a lo largo de los siglos de la misma manera. Primero se reúnen en casa, después arman su propia sinagoga y sus instituciones educativas, que fueron realmente asombrosas porque el rigor con el que estudiaban era, dijeron algunos investigadores, que ese rigor lo habían adquirido en su país de origen, o sea, tanto en Portugal como en España, habían estudiado en sus universidades y también provenía del rigor de los jesuitas para el estudio. Eso facilitó mucho estos conocimientos y el desarrollo intelectual de estos judíos, nuevos judíos de Ámsterdam. Así que bueno, en principio es un poco eso, dar una idea de cómo se fundó esa nueva sociedad judía con los conversos que habían perdido prácticamente todos sus conocimientos sobre las leyes judías y se incorporaron rápidamente, no todos, ¿no? Porque hubo una cantidad también que mantuvieron su catolicismo y también se acomodaron con autoridades eclesiásticas, continuando con la práctica de la fe católica, pero en general el conocimiento, la fama y la posibilidad que estos nuevos judíos establecidos en Ámsterdam a finales del siglo XVI y principios del XVII constituyeron una de las principales comunidades en Europa Occidental. Vamos a decir también que aquellos españoles expulsados en 1492 se dirigieron al este, o sea, fueron hacia el Imperio Otomano. En cambio, los conversos de Portugal se instalaron en países de Europa Occidental, cosa que también favoreció su instrucción y adoptaron el modelo también de la aristocracia europea, digamos, en su vestimenta, en sus costumbres, en sus hábitos, cosa que les permitió instalarse cómodamente en una nueva ciudad donde desconocían por completo la presencia judía en su ciudad. Así que bueno, un poco ese es el panorama, digamos, ver el calvinismo, el desarrollo comercial que tuvieron, la intensidad con la que establecieron imprentas y editaron libros para exportar, no solamente para ellos, sino que exportaron libros, el desarrollo de la imprenta y la edición fue muy importante, así que me parece que es un tema, digamos, desconocido por muchos, y que nos da una idea de esa fuerza que a pesar de la conversión y a pesar de la expulsión, estos nuevos judíos pudieron recobrar su identidad, los más y los menos continuaron con su conversión. Así que un poco era esta una pintura de lo que significó la presencia de los conversos en Ámsterdam. Por este lado nada más, solamente voy a leer el currículum de nuestro invitado de hoy, a quien agradezco enormemente porque apenas lo invitamos, respondió en forma afirmativa y con mucho placer lo recibimos hoy en Civicet. José Emilio Burucúa nació en Buenos Aires, estudió Historia del Arte e Historia de la Ciencia con Héctor Zenone, Carlos del Bravo y Pablo Rossi. Obtuvo el título de doctor en Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires en 1985
institución académica donde fue nombrado profesor titular de Historia Moderna, cargo que ocupó hasta 2003, un largo periodo de docencia, con dedicación exclusiva, y luego desempeñó con una dedicación simple hasta diciembre de 2004. Fue vicedecano de su Facultad de Filosofía y Letras para el periodo 1994-98, fue director de la maestría en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural que se dicta en el Instituto de Altos Estudios Sociales, en la Universidad Nacional General San Martín. Fue director del Centro de Producción e Investigación de Conservación y Restauración Artística y Bibliográfica de la UNSAM. Es actualmente profesor titular concursado de Problemas de Historia Cultural en la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de General San Martín. Ocupó por concurso el cargo de director del Instituto de Teoría e Historia de las Artes Julio Pairó, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Fue director concursado de investigaciones del Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires. Publicó libros y artículos sobre la historia de la perspectiva, las relaciones históricas entre imágenes e ideas, y las técnicas y los materiales de la pintura colonial sudamericana. Trabajó en torno a la historia, eso es una curiosidad realmente que me da para hacerle un reportaje en cualquier momento, para que nos cuente un poco más de estos trabajos que ha desarrollado y los libros que imprimió. Ha publicado libros y artículos sobre la historia, bueno, esto ya lo leí. Ha trabajado también en torno a la historia de la risa en la Europa del Renacimiento, tema sobre el cual ha editado el libro Corderos y Elefantes, otra curiosidad. Nuevos aportes acerca del problema de la modernidad clásica. También, a ver, ¿qué más? Historia, Arte y Cultura de Abigail Barwood a Carlo Ginzburg. Editó en colaboración con Martín Gioria El Renacimiento Italiano, una nueva incursión en sus fuentes e ideas. La imagen y la risa, los patos forman de lo cómico en el grabado europeo de la modernidad temprana. Bueno, hay traducciones, el mito de Ulises en el mundo moderno, cómo sucedieron estas cosas, representar masacres y genocidios, que editó en 2014, Cartas de Berlín, Historia natural y mítica de los elefantes, un libro que publicó en 2019, muchos otros artículos y libros. Voy a destacar que es miembro de número de la Academia Nacional de Bellas Artes y de la Academia Nacional de la Historia en Buenos Aires. Es director de la revista EADEM Utraque Europa, que publica el Centro de Historia Cultural e Intelectual Edith Stein de la UNSAM. Y para cerrar, nada más y nada menos, que es premio Konex de Brillante en el campo de las humanidades en el año 2016. Así que hoy tenemos un invitado brillante, que debe estar cumpliendo sus años en forma brillante. También con ustedes José Emilio Burúa, nuestro invitado de hoy. Adelante, profesor. ¿Se oye? ¿Sí? ¿Ahora se oye? ¿Sí? Bueno, entonces, perfecto. Gracias. Gracias, María, por la invitación y por esta presentación. Tanto me favorece y me mejora. Ha sido un gran placer para mí preparar esta charla de hoy, por volver a Rembrandt, ¿no? Es volver a un gran espíritu y a toda esa sociedad llena de vida y de energía que lo rodeó. Personajes también de la comunidad sefarad de Ámsterdam, que fueron sus amigos, como Menashe Ben Israel, o el famoso médico Efraín Bueno, y que él retrató, vamos a ver. Eso es tener esa posibilidad de la familiaridad con personajes así durante varias semanas para preparar esto que voy a decir hoy, es una fuente para mí de felicidad y alegría, y me conformaría
con poder a ustedes, con lo que diga, transmitirles esa felicidad, hacerla contagiosa. Yo quiero también recalcar que buena parte de los libros que escribí en los últimos 15 años, yo diría, los hice con un exalumno y hoy querido colega y maestro, que es Nicolás Kwiatkowski, a quien le agradezco muchísimo toda la colaboración, toda la ayuda y la iluminación que me da. Y otra cosa que querría subrayar, porque se trata de un argentino en el extranjero, que es que, y creo que María lo conoce bien porque ha hablado de cosas sobre las que este gran historiador ha escrito, que es Joseph Kaplan. Joseph Kaplan, que es argentino, nació en la Argentina, y a quien yo conocí en la escuela primaria. Y después reencontré cuando él era el gran especialista mundial, precisamente en los judíos de Ámsterdam. Así que esa también ha sido una lectura muy importante de estos días. Y desde ya, una serie de libros sobre Rembrandt que voy a comentarles, porque en los que me apoyo para hacer esta exposición. Así que yo, si me permiten, ya voy a compartir pantalla, porque tengo preparado para ustedes un PowerPoint, ¿no? A ver. Bien. Bien, entonces, yo he tomado acá los héroes de la Biblia, es decir, básicamente del Antiguo Testamento, en el arte de Rembrandt, pero pensaba ceñirme mucho a ellos. Van a aparecer, por supuesto, pero me he visto obligado a extenderme un poco más allá de ese tema para tratar de entender mejor a Rembrandt y qué significó para Rembrandt cultivar este que podríamos llamar género, ¿sí?, de la pintura del siglo XVII, que son el de los temas bíblicos, y en particular el gran interés, la gran pasión que sintió Rembrandt por los temas del Antiguo Testamento, de la Torá, de los jueces, de los libros de Reyes, de la historia bíblica. De ahí que creo que habría que plantear, para comenzar, ¿sí?, cuáles van a ser los núcleos sobre los que me voy a extender. El primero se vincula con una obra señera sobre Rembrandt, escrita por un gran sociólogo y filósofo de comienzos del siglo XX, que fue Georg Simmel. Se llama Rembrandt, un ensayo sobre la filosofía del arte. Ese es el título, pero debe llamarnos la atención desde el comienzo que haya elegido a Simmel, a la figura de Rembrandt, para explayarse y desplegar su propia filosofía del arte. Un libro de 1916, traducido, muy bien traducido al castellano, publicado por la editorial Prometeo de Buenos Aires, que les recomiendo. Porque me interesa, ahora lo vamos a ver, porque Simmel hace, creo que podríamos decir, una caracterización que tiene absoluta vigencia. Y es que el ser humano que retrata o al que se refiere la pintura de Rembrandt es, en todos los casos para Simmel, aun cuando se trate, por ejemplo, de retratos de mercaderes, de retratos de personas anónimas, dice Simmel, siempre lo que representa Rembrandt es la humanidad religiosa, independientemente del contenido. Si se trata de un contenido sacado de las fuentes religiosas o no,
independientemente, va a explicar Simmel por qué entiende que el tema de Rembrandt, en realidad, es el homo religiosus, ¿sí? Eso creo que es muy importante. El segundo núcleo lo ha estudiado mucho una colega rusa, pero que digamos, tuvo su gran carrera, la tiene, en los Estados Unidos, que es una historiadora del arte magistral, llamada Svetlana Alpers, y su gran campo de especialización es precisamente la pintura flamenca y la pintura holandesa de fines del XVI y todo el siglo XVII, ¿no? Ya ha escrito libros que son hitos en este campo. Y lo importante es que ella hizo un análisis, una reconstrucción de la vida cotidiana en el taller de Rembrandt, que para mí ha tenido una importancia fundamental a la hora de entender qué significaba esta recurrencia de Rembrandt en los héroes de la Biblia. El tercer núcleo temático que voy a tratar de presentar es el que se refiere a las relaciones de Rembrandt con los judíos de Ámsterdam. Es un viejo tema muy discutido, sobre el que en el siglo XIX se llegó a decir que prácticamente no podía, la llave de la explicación de la pintura de Rembrandt estaba en su proximidad al judaísmo y en su conocimiento precisamente de la Biblia judía. Eso ha sido relativizado en el siglo XX, se consideró una suerte de exceso romántico, y retomado ya con, podríamos decir, con recaudos, los recaudos historiográficos, ¿no? Sobre lo que ha sido tan estricto la segunda mitad del siglo XX, pero hoy se puede decir que se ha redimensionado el tema y se encuentra que tenía no la importancia apabullante que se le atribuía en el siglo XIX, pero sí es algo fundamental en la vida de Rembrandt, en la experiencia de Rembrandt y en la concepción y la praxis de la pintura de nuestro artista. Por eso ahí ustedes ven de Erwin Panofsky a Steven Nadler una serie de textos que fíjense, el primero, el señero, es el de Panofsky del año 20, Rembrandt y el judaísmo. Y después estos otros que son más recientes, el de Gary Schwartz, el de Michael Zell, ¿sí? Y el de Steven Nadler, ¿no? Sobre todo el de Steven Nadler, los judíos de Rembrandt, creo que es una rehabilitación muy medida del tema. Y por último, cómo Rembrandt participa de un movimiento intelectual y cultural muy importante que se abrió paso en los Países Bajos en el siglo XVII, que es el del interés por el Oriente, ¿sí? Había muchísimos estímulos para eso, que eran, por supuesto, a los que se ha referido María, ¿no? Que es los contactos comerciales extraordinarios que tuvo Holanda con sus barcos en todo el Medio Oriente y en todo el mundo oriental, incluso más allá, ¿no? Hasta la India. Entonces hay allí una verdadera pasión en algún momento por Oriente que se trasluce en el plano intelectual en la aparición de estos estudios arábigos, ¿sí? La traducción del Talmud al latín, y algo muy particular que es la simbiosis que se busca entre la cultura arábiga y la cultura judía, ¿no? Se podría decir que en el siglo XVII
hubo un gran, no solamente un intercambio entre los scholars que se dedicaban tanto al mundo árabe como al mundo judío de la antigüedad judía, pero también al mundo judío contemporáneo, a los temas de la Cábala, por ejemplo, sino que en algún momento, y eso es lo interesante en el caso de Rembrandt, los tanto judíos como orientales, que podían ser en su mayoría eran islámicos, pero también podía tratarse de los viejos y muy antiguos cristianos que todavía permanecían en Oriente, ¿no? Los nestorianos, por ejemplo, donde se los veía a judíos y orientales como una expresión, un campo, ¿sí? Que en términos estéticos y literarios aparecía contestando al clasicismo, contestando al humanismo clásico. Es decir, que eso es muy interesante, ¿no? Y lo vamos a ver en el caso de Rembrandt. Así que bueno, ahí está toda esa bibliografía fundamental, pero eso pasaría al primer punto, esto que les decía de Simmel, y su idea de que Rembrandt lo que hace es representar al homo religiosus. Ahora, es un texto complejo, ¿no? De todas maneras, los insto a leerlo, sobre todo la tercera parte, ¿sí? Que es la que es donde se ve mejor, creo yo, este lazo entre Rembrandt y lo luminoso, que, insisto, no quiere decir que Rembrandt se dedicase exclusivamente a representar temas contenidos de las religiones, que lo hizo también, tanto con el judaísmo como con el cristianismo, sino a que aún los laicos que Rembrandt retrató, los retrató en esta calidad de hombres religiosos. ¿Qué sería? Serían seres humanos que son, aunque quizás no lo fueran, pero Rembrandt los trata, los aborda y los representa como si fueran seres de una fortísima vida interior, y que en esa vida interior está dominada por una percepción constante de lo sagrado del mundo, de lo sagrado de las cosas, no solamente de otros seres humanos desde ya, sino de todas las cosas. Es decir, ¿cómo habría un encadenamiento, una red de vínculos entre las cosas del mundo que lo sacraliza, convierten al mundo en un hecho sagrado, aún en la escala de lo cotidiano? Ustedes se dan cuenta además que esto, en el concepto de Simmel, es una idea del homo religiosus que lo acerca bastante a lo que podríamos llamar el panteísmo, ¿no? Aunque no, hay un deslizamiento hacia esa idea, porque es esta sacralidad del mundo, esta percepción y este asentamiento constante que tiene el homo religiosus en esta noción de la sacralidad de todas las cosas. Bueno, este texto de Simmel va a ser tomado por un gran especialista en Spinoza, que es Karl Gebhardt, ¿no? Y Karl Gebhardt tiene un texto, Rembrandt y Spinoza, de 1927, en donde se podría decir que él carga las tintas en cuanto a los paralelos que él encuentra, el paralelismo que él encuentra entre la filosofía inmanente, radical de Spinoza, la idea de que toda la sustancia divina es la sustancia total, y que las cosas y los entes no serían más que accidentes de esa sustancia única que es Dios. Bueno, él
y parte de la luz y del tratamiento de la materia que va a hacer Rembrandt en sus cuadros, para encontrar allí paralelos y convergencias. No se ha encontrado a posteriori ninguna relación concreta, positiva, si ustedes quieren, entre Rembrandt y Spinoza. No hay ninguna prueba de que se hayan conocido y de que se hayan alimentado mutuamente. El uno pensando la sustancia única divina y el otro pensando como podríamos decir, pilar de su estética una determinada forma de experimentar y representar la luz y concentrarla en la materia misma de la pintura. Pero bueno, fue un libro muy estimulante. Y por último, yo nombraría, ya más cerca de nosotros, a un gran filósofo marxista, Ernst Bloch, que escribió este tratado monumental, por desgracia bastante olvidado, y que se llama El Principio Esperanza. Perdonen, yo ahí me equivoqué, le agregué una S a Hoffnung y no lleva, no es un dativo. Es el principio, no de esperanza, el principio esperanza. Bueno, es 3 volúmenes sobre los que él trabajó más de 20 años y que finalmente publicó en la Alemania Oriental en la década del 50. Pero el tercer volumen no fue censurado y finalmente logra publicar la totalidad de su obra en Alemania Occidental. Y allí lo que va a decir Bloch, fíjense, es que el marxismo, en su pretensión de ser el socialismo científico y el materialismo histórico, no habría dado lugar, hasta él, hasta el propio Bloch que lo va a proponer, no habría dado lugar a una explicación del sentimiento, la emoción y finalmente la virtud de la esperanza. ¿Y cómo es eso posible? Se pregunta Bloch, siendo que la dimensión utópica es tan fuerte en el marxismo. Entonces, él lo que va a intentar mostrar es que debemos incorporar a esa concepción materialista de la historia que nos propone el marxismo, es necesario incorporar la esperanza, aun cuando no exista ningún fundamento racional para ella, ¿no? De todas maneras, es lo que insiste, si vamos a hablar de una esperanza, tiene que ser una esperanza lúcida, no tiene que ser una vana ilusión, ¿sí? Pero lo que va a decir Bloch es que si hay un territorio de la actividad humana donde no solamente puede darse, sino que se ha dado con una potencia inigualable esta existencia de la esperanza lúcida, ese terreno es el del arte. Y es ¿cuál sería? ¿Qué sería el objeto de la esperanza? Que es que el sumum bonum, ¿sí?, que es el bien, es alcanzable. Y en esa búsqueda del bien tiene que llenarnos de felicidad. Entonces, es el arte el que va a proponer constantemente horizontes de esperanza. Incluso los va a realizar en el horizonte, en el terreno estético. Ahí es donde vamos a tener los primeros vislumbres de los posibles, los posibles que deseamos. Y ahí es que es en el campo del arte tiene que ser analizado y revisitado para poder definir la historia de los horizontes de esperanza. Y ahí va a tener, el caso de Rembrandt, va a tener una importancia fundamental, porque es
el tema otra vez de la luz y la materia pictórica es la expresión que va a encontrar más grande en el arte de la pintura Bloch. Ojo, es no solamente, cuando él habla de lo estético, habla por supuesto no solo de la pintura, sino de la poesía y en gran medida también de la música, pero eso no es el tema que nos ocupa. Bueno, entonces, creo que con esto quedaría claro este primer núcleo, ¿no? De por qué cuál sería el carácter de la religiosidad que nos plantea la pintura de Rembrandt, que después, por supuesto, lo vamos a llevar al terreno que nos interesa, que es el de los héroes del Antiguo Testamento. Y yo, como ejemplo de ese homo religiosus ya no solo aludido, sino representado, he traído estos dos cuadros de la juventud de Rembrandt, donde ya está presente este tipo de ser humano. El primero es este Jeremías que prevé la caída de Jerusalén. Fíjense el grado de concentración que tiene. De qué manera Rembrandt nos da la pauta de que hay en este personaje no solo meditación, sino contemplación interior. Y eso es en la pose del personaje, pero más que en la pose del personaje, es en la luz que lo rodea. Es decir, que es además una luz que no podríamos más o menos barruntar cuál sería la fuente, ¿no? Dónde estaría ubicada por fuera del espacio de la pintura. Pero de pronto percibimos que hay una luz que parecería salir, brotar del propio personaje, ¿sí? E iluminar lo que lo rodea. Es ese juego de que tenga una coherencia que la hace llegar de por fuera de los cuerpos que están iluminados, pero también que pueda parecer como una emanación. Hay entonces este vaivén, este balancearse entre una interioridad de la luz y una exterioridad de la luz ambiente. Lo mismo sucede con este estudioso que lee un año posterior y que probablemente por cómo está vestido, por esa cantidad de libros que tiene, que está consultando, es probablemente un lector de la escritura. Bien, podría ser un lector judío de la escritura. Y ahí, bueno, sí está la fuente de luz exterior, pero también entra en convergencia, no en conflicto, pero se suma a lo que podría ser es la luz que emana de la cabeza de este hombre. También de los reflejos de la manga, y por supuesto todo el aire iluminado que lo rodea. Bueno, otro ejemplo que es muy tardío ya, es el Rembrandt casi anciano, que es el famoso retrato de Aristóteles que medita sobre el busto de Homero. Y acá sí, realmente el tema de la luz exterior, si bien nunca es incoherente, nunca es arbitraria, pero más bien lo que estamos viendo, ese blanco tan brillante en la túnica, en la camisa de Aristóteles, la luz de la cara, nos hacen pensar también en que puede ser él mismo, todo él la fuente de luz.
Entonces, fíjense, acá les he puesto un fragmento de blog que creo que da la pauta de esta asimilación, ¿no? del manejo de la luz en Rembrandt y la concreción de un horizonte de esperanza en la pintura, ¿no? A ver, yo no puedo ver por... No, perdonen, ¿eh? Si alguien me pudiera leer, María, porque a mí me tapa una cantidad de... ¿Querés que lea yo? Dale, sí, por favor. De esa suerte, la luz paradójica de Rembrandt no se Ahí está, encuentra en el mundo. Perdón, paradójica por esto que insisto, ¿no? Este balanceo, de que no sabemos si es una luz coherente, nunca arbitraria, que llega a las cosas y a los seres del exterior y del ambiente que lo rodea, o si es una luz que emana al mismo tiempo del personaje, ¿sí? Dale. Pero aunque sea un reflejo constante, no emana tampoco de la fuente luminosa celestial de una metafísica antigua. No viene de lo alto, no es una luz que tenga que venir de lo alto, ¿sí? Sale. Pues es la luz procedente de la perspectiva de la esperanza, que desciende a las profundidades de la proximidad y del abandono donde encuentra un eco. La perspectiva cósmica abierta se apaga en el espacio cargado de tinieblas y, sin embargo, la luz que se desprende del fondo al mismo tiempo que surge enigmática de la soledad y del negro pinta sobre el fondo tenebroso del mundo, dado la verdad de la esperanza o el destello luminoso que no está allí en absoluto. Todos los cuadros de Rembrandt, aun sus obras profanas, están compuestos a partir del plano más alejado y la perspectiva que pintan sus colores, fabricados de noche, de incienso, de mirra y de oro. Es un espacio vacío atravesado por chorros de luz. Bueno, mejor, una buena descripción. Bueno, pero creo que válida perfectamente para este cuadro como para los anteriores. Bueno, entonces, ahora pasemos al otro núcleo, que es el que se refiere al taller de Rembrandt. Un taller que, según lo que ha estudiado con gran minuciosidad Svetlana Alpers, leyendo, por ejemplo, los inventarios del taller, leyendo las compras, el archivo que se ha conservado en la casa Rembrandt, de lo que se compraba, de lo que se encargaba al taller, y además los testimonios de los que fueron discípulos de Rembrandt, que recordaron durante toda su vida la atmósfera maravillosa de estudio, de inquietud, incluso de libertad, la dinámica que existía en ese taller, lo que ha demostrado es hasta qué punto este taller podía ser asimilado a una suerte de laboratorio del 18 o incluso posterior. Entonces, ¿en qué terrenos, en qué territorios de la producción de pintura esto se manifestaba, ¿no? En que había una exploración constante de técnicas, de efectos, ¿sí? El estudio de las reacciones de los observadores frente a las formas, a los modos para disponer las formas, los colores y las texturas, ¿sí? Como entonces de exploración y de experimentación, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que se acumularan en el taller piezas, objetos que eran particularmente densos
o podríamos decir, vectores de una experiencia particular de la observación, por sus brillos, sus texturas. Y, por ejemplo, se sabe que Rembrandt, muchas veces cuando llegaban las naos de Oriente al puerto de Ámsterdam, iba para adquirir estos objetos, ¿no? Los objetos ricos que llegaban de Oriente. Inclusive él se interesó mucho por el arte, la pintura de Oriente, y logró reunir una colección importante de miniaturas de la India mogol, de la India del Gran Mogol. Es decir, una colección, que vamos a volver a este tema, una colección de pinturas de las que tuvo que deshacerse en el año 1656, cuando la bancarrota lo obligó a prácticamente rematar todo las riquezas que él había reunido en su taller. Y también había espadas, también había objetos de porcelana, de orfebrería, ¿sí? Piezas de tela, damascos que llegaban de Oriente, linos, ¿sí? Plumas, por ejemplo. Y las usaba, como ahora vamos a ver, se las colocaba en su cabeza, se envolvía con ellas, para convertirse de esa manera él en el objeto de su propia representación. Esto era quizá una de las razones de que él cambiaba de esta forma su aspecto, lo que rodeaba a su fisonomía y terminaba por influir en la definición de ella. Podría decir, a ver, cómo esto explicaría esta recurrencia del tema del mismo, de su propia efigie, transmutada, metamorfoseada, de esa forma. Y que también daba lugar a diferentes superficies y representaciones, pero a la vez permitía una indagación en la expresión, ¿no? Que apuntaba a esta presencia del homo religiosus. Él mismo se buscaba en sí mismo esa representación. Bueno, les he traído para empezar un cuadro muy extraño de Rembrandt, que sería un autorretrato, además, del pintor en el estudio. Se ve la paleta colgada, algunos objetos, y la tela. Es muy misterioso esto, porque no se ve qué es lo que él está representando en la tela. Entonces, podemos imaginarnos muchas cosas, ¿sí? Él en realidad está representando un momento del acto de pintar, que es el momento de lo que podríamos llamar el concetto, como lo entendían los pintores italianos. Es decir, en el que va a aparecer el pintor mirando quizá la superficie vacía o apenas esbozado alguna escena, algún personaje, empieza a llenar eso de color, de materia, ¿no? De representación de la vida. Ahora, eso está simplemente aludido acá. Es decir que, y nos damos cuenta de que es uno de los primeros momentos en lo que va a ser la historia de la confección, de la fabricación del cuadro. Pero extraño esto, porque hay muchos ejemplos de pintores en el taller, sobre todo en la pintura holandesa del 16, o por ejemplo en el tema bastante recurrente entre los católicos de los Países Bajos españoles,
en donde aparece San Lucas, representando, haciendo el cuadro, el retrato de la Virgen. Y también van a aparecer como especies de apoteosis o grandes apologías de la pintura. Pero aquí es extraño la austeridad con que se daría esa apoteosis de la pintura y además el enigma, ¿no? La pintura en su primer momento, y nos va a quedar a nosotros siempre el misterio de qué se trataba este cuadro. Entonces, acá vemos algo muy importante, además, que ya en 1628, con apenas una veintena de años, ¿sí?, Rembrandt está dando vuelta como un guante la iconografía del siglo XVI y la que ha llegado hasta su época. ¿Sí? Está utilizando un tema muy, muy frecuentado, que es el del artista en su taller, pero con una presentación que le cambia por completo el sentido. ¿Sí? Y nos permite no ver tanto el resultado de la destreza, de la técnica, sino darnos cuenta de hasta qué punto esta actividad del pintor desde el comienzo aparece como una reflexión profunda. Y ahí estaría otra vez apareciendo ese rasgo del homo religiosus al que se refirió Simmel. Este entonces es un cuadro muy, muy misterioso y fascinante. Ahora, les he puesto acá uno de los primeros autorretratos grabados de Rembrandt, porque él parece que cambiaba su aspecto, adoptaba expresiones algo estrafalarias, precisamente para explorar también de una forma bastante inédita la expresividad humana y la transmisión de las emociones. Entonces, fíjense cómo se busca en sí mismo, ¿sí?, algo permanente que tendría que ver más con el mundo interior y la reflexión interior, pero también lo que sería el ropaje expresivo, emocional, que le darían los gestos, los movimientos de los músculos de la cara, ¿no? Un estudio de tipo fisonómico, ¿sí? Y buscando estas expresiones como casi de desvarío, que vemos en este bellísimo uno de los primeros autorretratos grabados. Bueno, fíjense acá lo que yo les decía del gran abanico de sus autorretratos. Prácticamente no hay autorretratos, podríamos decir, formales, ¿sí?, en los que está sí, con un simple atuendo mostrándose a sí mismo. ¿No? Algunos hay en que él aparece claramente como con su ropa de pintor en el momento del trabajo, ¿sí? Pero en la mayoría de ellos se disfraza. Miren, eso es lo que nos permite entender qué buscaba él en estas visitas que hacía al puerto en procura de telas y objetos de Oriente. De otro tipo de objetos también, ¿no? Se los colocaba encima. Fíjense en este autorretrato con traje oriental. Se coloca un turbante, una pluma, toma una seda china, la combina con un terciopelo europeo, pero realmente no es el atuendo de un pintor, y menos de un pintor en el acto de pintar. Entonces aparece, es él, pero a su vez todo este atuendo magnífico en el que él va a desplegar el arte de la representación y los extremos que ha alcanzado en reproducir el efecto de esas texturas, de la observación de esas texturas. Bueno, pero es el mismo, en realidad es el mismo tema que es él, ¿sí? Él como su
como este sujeto particular en el que puede indagar muy bien su condición de homo religiosus para extenderla después a los otros seres humanos, hombres y mujeres que representan. Es decir, en este otro, en el del medio, acá, ¿sí? Bueno, dice, con gorguera y boina, es decir, aparece una especie de arte militar. Y en este ya bastante más tardío, ¿sí? Se podría decir que el del 31 y el del 34 se ve cierto aire así de seguridad, de magnificencia. Este otro, el tardío, él no escatima en colocarse también ropa rica, ¿sí? Colores brillantes, pero ya hay una concentración en la mirada y una emoción que se trasunta que apunta más a la seriedad, a la introspección. Bien, pero otro tipo también de experimentos que él hace son los experimentos perspectivos. Es muy probable que, como Vermeer, él haya tenido en el taller instrumentos ópticos, ¿sí? Quizá las cámaras oscuras. Otra componente muy importante en la marcha del taller era la referencia a situaciones teatrales, ¿sí? Tanto en la actuación de lo que serían sus modelos, como en la ambientación. Entonces, este es un cuadro en el que eso aparece casi explícito, ¿no? Se corre una cortina y se deja ver una representación que podría estar teniendo lugar en un escenario. Incluso había una suerte de escenario en el estudio de Rembrandt, donde, bueno, sus alumnos allí se subían y hacían sus cabriolas y sus representaciones. Y fíjense que él utiliza ese expediente nada menos que para representar una de las escenas que más lo atraerían, que es la de la Sagrada Familia, ¿no? El interior de la casa en la que vivían María, José y el niño, ¿no? Entonces, aquí está esta doble, ¿no? La experimentación de formas de la representación del espacio, y esta alusión al teatro, ¿no? Con esta cortina que se corre y deja ver una escena, ¿sí? Bueno. Ahora, otras experiencias, otra indagación de Rembrandt en la propia anatomía, ¿no? Tanto la perspectiva, fíjense ustedes, como la anatomía, la cuestión de las proporciones, que se vuelcan acá en estas dos famosas lecciones de anatomía, la del doctor Tulp, que es temprana, de 1632, y donde se ve muy bien el estudio de los tendones y los músculos, ¿no? del antebrazo, ¿sí? Y la del doctor Deiman, que es mucho más austera. Hay por lo menos dos personajes, ¿no? Uno es el que diseca, está disecando además el cerebro, y él el que observa, el que lo mira. Y hay fíjense que mientras en el doctor Tulp serían curiosos, ¿no? Ávidos de conocer, ¿sí? Y de entender cómo funciona la máquina humana, en este otro, en el del doctor Deiman, es más bien, se está produciendo una reflexión que va mucho más allá de una destreza quirúrgica, inclusive del conocimiento anatómico, ¿no? Hasta por el escorzo particular que tiene el muerto, ¿no? Es impresionante esta presencia, ¿no?
casi en el primer plano de la muerte. Bueno, y después el interés que tenía por lo que podríamos llamar las maravillas de la naturaleza, ciertos pájaros que se llevaban de Oriente y que representó Rembrandt, o la aparición, que está muy bien documentada, la aparición de un elefante que paseó por los Países Bajos, había llegado de la India, y que después se va más allá. Sabemos que era una elefanta. Hizo toda una incursión por el centro de Europa, ¿sí? Pero llegó, murió en Italia finalmente. Es muy bella la historia de esta elefanta. Pero Rembrandt no podía ser ajeno a la presencia de este animal tan atractivo, ¿no? Y tan desproporcionado cuando uno lo piensa con lo que son las proporciones del ser humano o de sus animales domésticos. Pero bueno, fíjense ahora, la cuestión de la innovación iconográfica. Acá voy a ir rápido para llegar a las del Antiguo Testamento, que son las que más me interesan. Se puede decir que Rembrandt reinventa buena parte de la iconografía clásica, tanto en el campo, por ejemplo, de la iconografía mitológica, como de la iconografía de Cristo, desde ya, eso lo vamos a dejar, y la iconografía del Antiguo Testamento. Yo les quiero mostrar precisamente en algunas, podemos decir, detalles algo periféricos, pero hay también una profundización del cambio a tal punto que la manera nosotros de leer el mito que se representa o el personaje histórico que aparece cambia, tiene que cambiar forzosamente. Tenemos que empezar a preguntarnos qué significan. Los significados basculan, los significados se tiemblan. Fíjense ustedes, por ejemplo, el rapto de Ganimedes, ¿sí? Que es el bellísimo infante que el águila de Júpiter secuestra para llevarlo, pues Zeus o Júpiter se ha enamorado de él y se lo lleva al Olimpo y se va a transformar en el gran asistente de los dioses. Bueno, en el rapto de Ganimedes, fíjense cómo lo había representado Rubens abajo, ¿no? Correggio al costado, es un adolescente, ¿no? Que va como envuelto en su túnica, y dejando ver su desnudez, que es una desnudez, podríamos llamar, bella, armónica, ¿sí? Entonces, Correggio a principios del 16, Rubens en el 17, son estos desnudos modelo. Y fíjense lo que hace Rembrandt. Rembrandt presenta un Ganimedes que es un niño, un infante, que protesta, se enoja, porque se resiste, no está ese impulso, por ejemplo, que tiene la figura de Correggio, ha desaparecido por completo, se resiste, no quiere ir, lloriquea, y fíjense que el águila no lo lleva así flotando, sino que lo agarra con el pico, le agarra a uno de los brazos con el pico y le hace doler. Es decir, que es probable que si hubo realmente un rapto de Ganimedes, haya sido así, con esta ferocidad con que la representa Rembrandt. Otro tema mitológico, Minerva, y ustedes tienen la Minerva clásica, ¿no? En el Rafael, que es esa estatua de Minerva que está en la escuela de Atenas. Ahí aparece la diosa con el escudo, la corona colocada en el escudo, o por ejemplo la Minerva que aparece en Rubens, esta mujer en pleno impulso, con casco,
Y fíjense la Minerva que representa Rembrandt. ¿Sí? Es una, podríamos decir, es una muchacha, ¿sí?, que se ha disfrazado de Minerva. Es obviamente una muchacha disfrazada, ¿sí? O en todo caso algo juguetona, ¿sí? Algo también imprevisible, no tiene esa majestad, ¿eh?, que se supone que tiene que tener la diosa de la sabiduría, que encima es una diosa militar. Bueno, ahora vamos a los temas del Antiguo Testamento, que yo decía que progresivamente Rembrandt da vuelta como un guante. El sacrificio de Isaac, ¿sí? Una obra ya no juvenil, pero ya del Rembrandt adulto, y ustedes comparen con otros 3 casos que yo les he puesto, donde progresivamente podríamos decir que vamos encontrando novedades respecto del primer modelo, que habría sido el del Alto Renacimiento a comienzos del siglo XVI, cuya manifestación más clara está en el sacrificio de Isaac, pintado por Andrea del Sarto. Fíjense que es obvio que aquí lo que se ha querido representar, bueno, es el acto sacrificial de Abraham, pero en lo que se refiere a Isaac es el cuerpo armónico del adolescente que está a punto de morir. La expresión incluso de temor que tiene el joven. En el caso de Veronese, sí, hay bastantes apartamientos también del modelo, del canon, porque, bueno, Abraham aparece completamente de espaldas, no se le ve la cara, pero la figura de Isaac, concentrémonos en ella, bueno, obviamente es una víctima sacrificial que está aceptando resignadamente la muerte que va a recibir. En el caso de Caravaggio, ya ahí empieza a cambiar, ¿no? El muchacho aúlla, ¿sí? Y Abraham realmente parece más que un sacerdote sacrificando, casi una especie de carnicero, ¿no?, que va a proceder a la muerte de su víctima. Y el ángel que lo detiene ahí ya tomándolo de la mano, ¿no? Hay una serie de, podríamos decir, de modificaciones y de deslizamientos. Pero yo diría que el carácter de Isaac se mantiene. Pero veamos qué hace Rembrandt. Mire lo que hace Rembrandt. No le vemos la cara a Isaac. O sea que Abraham le ha tapado la cara violentamente al sostener la cara con toda su mano, ¿sí?, y completamente robarla a nuestras miradas. El ángel además le ha tomado la mano y ya está el cuchillo de Abraham está cayendo, ¿no?, esta audacia además de representar al cuchillo que se iba a descargar violentamente, que cae, ¿no? Y nuestra atención se concentra muchísimo en ese objeto que cae. Allí evidentemente hay, como puedo decir, acentos distintos que hacen mucho más compleja la representación. Fíjense ahora el festín de Baltasar. Bueno, este es un cuadro extraordinario de Rembrandt. En realidad, el festín de Baltasar no tenía un canon. Es decir, son muy pocas las representaciones del festín de Baltasar antes de este cuadro de Rembrandt. ¿Sí? Yo les he puesto 2 que he encontrado. Una es la del grabado, de un holandés, prácticamente contemporáneo del cuadro de Rembrandt, Jan Hermes Müller,
donde lo que se va a representar es un gran banquete, ¿no? En una perspectiva además muy dinámica, ¿sí? Y bueno, al fondo van a aparecer, en el fondo aparecen las tres palabras Meneteque Farsim, ¿sí? Pero es una representación que muy bien podría ser la de una última cena. De hecho, este es un modelo de banquete que va a usar mucho la pintura veneciana con Tintoretto, Paris Bordone, que va a pasar como fórmula a los banquetes que se representan tanto en la pintura de costumbres como en la pintura religiosa, para la última cena, para el banquete de Herodes, en la pintura flamenca y holandesa. Y el caso de Domenico Fiasella es un hombre que evidentemente también experimenta, porque no es un tema frecuentado, y están contemplando a donde aparece allí, aparecen las tres palabras, y incluye también a Daniel, ¿no? Daniel es este personaje barbado, anciano, que aparece a un costado, ¿no? Y que va a aparecer como un contrapunto de Baltasar. Pero la de Rembrandt tiene un sentido dramático, ¿no? Nos transmite la estupefacción, no solamente del personaje, sino de todos los que asisten al banquete. Y además, fíjense la manera, Fiasella muestra todos los objetos que había llevado Nabucodonosor del primer templo y que Baltasar hace alarde de ellos en ese festín, los hace llevar especialmente para beber en ellos, ¿no? Y es una suerte casi de burla a lo que ha sido el despojo del templo. Acá, ¿cómo aparece? Aparecen con la boca, vemos la boca de uno de estos cántaros, de la que está saliendo agua, y la mujer que usaba el recipiente para servir el agua se está mojando con lo que es producto del asombro. Bueno, Baltasar domina la escena con mostrándose abriendo los brazos y exhibiendo precisamente su ropaje, que tiene que ver con los ropajes de Oriente. También se podría decir que son prendas que tiene Rembrandt con estos fines, ¿no? De lucimiento, de esplendor. Y las tres palabras, que es muy interesante, se descubrió que están corregidas, ¿sí? Se había equivocado los caracteres hebreos de una primera versión. Y parece probable que quien haya corregido eso fuera nada menos que su amigo Benassé Ben Israel. Eso también les da a ustedes la pauta de una intimidad con lo hebreo, con lo judío, que no es frecuente en esta época, ¿no? José, sí. Perdón que te interrumpa. Justamente tengo un par de preguntas en torno a Sí. eso, ya que hiciste mención a los amigos judíos. Así que, si querés, te invito a, no sé, 5 minutos más, unos 10 minutos más para que redondees sobre este tema y pasamos a alguna que otra pregunta que nos llegó desde el público. ¿Te parece? Pero después puedo seguir. Estamos ya casi en 1 hora y media del Zoom. Hay algunos que me están escribiendo que tienen que ir a otros eventos que tienen y demás. Por eso digo, perdón que te interrumpí. No, dale, hiciste bien. Voy a apurar, porque bueno, acá hay algunos temas absolutamente nuevos del Antiguo Testamento que él toma, como por ejemplo el de la lepra que ataca a Usías, ¿no? Cuando él entra al templo y profana el templo pretendiendo hacer aquello que solo los levitas podían hacer en el templo. Bueno, todo el interés que tiene Rembrandt
por la historia de Sansón, donde crea prácticamente toda la historia de Sansón, crea una iconografía absolutamente novedosa. Incluso los temas, los momentos de la historia de Sansón que toma. Sansón y Dalila tras el despertar, por ejemplo. Fíjense que Dalila ya tiene en sus manos el cabello que le ha cortado a Sansón. O Sansón rechazado por su suegro en el momento en que va a reclamar, ¿no?, la intimidad con su primera esposa, ¿no?, aquí aparece la boda de Sansón, ¿no? Y Sansón está proponiendo el enigma, el famoso, ¿sí? Fíjense ustedes lo que eran las representaciones canónicas de Sansón en la pintura italiana, que Rembrandt conocía a partir de grabados. Bueno, estamos en los antípodas, ¿eh? Sansón realmente es un personaje hasta, podríamos decir, vasto, un fortachón, algo brutal, ¿sí? No es joven, sino que es ya un hombre más que adulto, casi maduro. Y esta escena extraordinaria que él va a pintar de Sansón cegado por los filisteos, ¿no? Fíjense que le están metiendo un punzón en el ojo a Sansón. Y para comparar con una representación mucho más canónica, que lo que hace es mostrar el cuerpo desnudo de un atleta, de un hombre fortísimo, que es el mismo episodio representado por Rubens prácticamente en la misma fecha que Rembrandt. Bueno, por eso, bueno, otro más, ¿no? Y fíjense la audacia de hacer el escorzo de este ángel en uno de los episodios de la historia de Tobías. Vean los paralelos, lo que son los ángeles representados en pinturas muy audaces en otros aspectos, ¿no? Pero que tienen que ver más con esa visión absolutamente ideal y casi contemplativa del ángel. Acá el ángel, no, miren el escorzo en el que está. Como caen, se desploman Tobit y Tobías para despedirlo. Y les he puesto acá cómo Rembrandt estudia esto. Particularmente hay varios dibujos en que él explora cómo va a ser esa forma que imagina del ángel despidiéndose, en un escorzo extrañísimo. Bueno, acá podemos decir uno de los grandes temas, que es el de Abraham en el encinar de Mambré, que realmente acá está la iconografía, Rembrandt la revolucionó por completo, y hasta cierto punto va a influir en los que le siguieron. Por eso hay ¿cómo podríamos decir? Una derivación de Rembrandt hacia Erd de Gelder, ¿sí? El personaje que está de espaldas es Abraham, y ahí, bueno, se nota esa idea de lo que sería la interpretatio cristiana del encinar de Mambré, que se considera como una prefiguración de la Trinidad. O, por ejemplo, el baño de Betsabé. Fíjense el baño de Betsabé hecho por una artista mujer, en muchos aspectos muy revolucionaria para presentar a sus mujeres. Sin embargo, el Rembrandt hace una cosa completamente distinta, una Betsabé que ha caído presa de una reflexión, de una meditación interior al recibir la carta de David. Bueno, esto es un tema es muy raro encontrar representaciones de este tema, que es la bendición de José, de los hijos de José por parte de Jacob, ¿no? O esta forma de representar la lucha del ángel y de Jacob, que parece casi un abrazo de amor, ¿no? O el Moisés iracundo en el acto, no de bajar simplemente con las tablas de la ley, sino de estar por arrojarlas en el momento que las va a tirar, producto de su ira. Bueno, para el judaísmo en Ámsterdam, yo había pensado hablar un poco de esta cosa tan rara,
que son los grabados que él hace, los aguafuertes que hace para la obra de Menashe Ben Israel, en la piedra gloriosa o la estatua de Nabucodonosor, que son realmente rarezas, porque podríamos decir, para un rabino, él hace ilustraciones religiosas para un libro publicado por el rabino, ¿no? Está, por supuesto, en español. Bueno, esta es la estatua de Nabucodonosor. La idea es que la piedra del sueño, ¿no?, que va a derruir la escultura de Nabucodonosor, es una piedra, es la piedra sobre la que se durmió José, ¿qué estoy diciendo? Me apuro, digo, Jacob, en el momento en que se queda dormido y sueña con la escalera, que fue la piedra con la que también David mató a Goliat, y que es la piedra también donde se apoya Ezequiel en el momento de su visión, en que ve las 4 bestias apocalípticas y luego tiene la contemplación del anciano de los días, de Dios, y que va a ser una de las pocas representaciones en este marco del judaísmo de Ámsterdam, que se hacen de la figura de Yahvé. Bueno, este es el médico Efraín Bueno, ¿no? Y después, algo interesantísimo sobre lo que se ha insistido, se había descartado y hoy se vuelve, es que muchas de las representaciones de Cristo, ¿sí?, del Cristo joven, tienen más bien una procedencia en los retratos que él hace de jóvenes muchachos del mundo judío, ¿no? Yo creo que acá se ve bastante entre este maravilloso retrato de joven judío de 1647 y estas dos imágenes de Cristo, que va a aparecer como entonces un muchacho judío. Él en este sentido se puede decir que está quebrando la vieja tradición de representar a Cristo según la descripción completamente apócrifa que había hecho un procónsul de Judea, apócrifa, Léntulo, que lo presentaba como un hombre más bien rubio, de ojos azules, disparate, ¿sí? Con la cabellera, así está la cabellera todavía fluida, pero Rembrandt más bien lo va a acercar a las representaciones de jóvenes judíos de verdad. Bueno. Y después, bueno, el conocimiento de Oriente, como yo les decía, que fue para el... Perdonen, a ver. Perdón. No me quiero ir sin mostrar. No, a ver, aceptar. Perdonen, Sí. Esto quería mostrarles. Las cosas que se están estudiando en este momento, ¿no? Este es el famosísimo aguafuerte maravilloso que hace Rembrandt del Encinar de Mambré, precisamente, ¿no? Lo ven Abraham acá en el extremo inferior derecho. Están los 3 ángeles, que con la idea de la interpretatio cristiana, ¿no? Estarían el Padre, el Hijo, Cristo de perfil, y el Espíritu Santo sería este niño con alas. Aparece Sara, la famosa risa de Sara, cuando los ángeles le anuncian a Abraham, quien asiste allí con verdadera humildad al acto, le anuncian la llegada de Isaac, y el niño que aparece atrás se supone que es Ismael, ¿no? En este contexto de paisaje. Hoy se ha visto que la composición en franjas horizontales, que es simplemente el hecho de colocarse una arriba de la otra, lo que sugiere la profundidad, sería el uso de un principio de representación espacial que Rembrandt habría tomado de las miniaturas que él poseía. Y lo había atraído muchísimo esa manera de sugerir la profundidad,
¿Mm? Y ven que los personajes acá como se superponen, y que él estaría haciendo prácticamente lo mismo acá en esta representación. O por ejemplo, el paisaje, en el paisaje también se ha pensado que este perfil de una montaña puede tener que ver con los perfiles de las montañas en las miniaturas de la India, que a su vez tenían relación con la pintura de la China. Fíjense que yo he solarizado este personaje que es uno de los grandes mogoles, Jahangir, lo he solarizado, y este perfil que tiene un eco con este otro de uno de los ángeles de Mambré. Y hablando de la figura de Abraham también, ¿no? Que podría tener alguna relación formal con la de este anciano que entrega su texto al emperador, al gran mogol. Bueno, esto es lo que hoy se está viendo. Desgraciadamente no, al venderse y rematarse las miniaturas de Rembrandt, no sabemos exactamente cuáles fueron las que tuvo, pero sabemos que tuvo muchas, y que las tenía en particular, tenía por ellas un particular interés y un particular cariño, que desprenderse de ellas fue para él un drama. Y esto es lo que está empezando a verse en ciertos grabados, donde él está utilizando fórmulas que él extrae de la miniatura india. Es decir, que su interés por Oriente fue mucho más allá de una superficie de exotismo, sino que fue hasta a los propios principios compositivos y a la manera de entender la praxis artística en las miniaturas de la India. Bueno, ahora sí, ya esto está. Realmente, José, hemos estado pasando una tarde maravillosa, donde nos has ilustrado y nos quedamos con ganas de más. Yo te voy a pedir si dejas de compartir pantalla para que veas la cantidad de aplausos que están llegando por todas las partes, por todos los rinconcitos del mundo. No solamente los aplausos, sino que destaco las caras de felicidad, las sonrisas que hay del otro lado de quienes nos acompañan en el Zoom, y asumo que también quienes nos acompañan desde Facebook. Hemos sido más de 100 personas entre ambas plataformas que estamos atentos a este tema. Pero antes de despedirte, José, quiero aclarar dos cosas. La primera es que la semana que viene el CIDICSEF va a tener un nuevo encuentro que está titulado La experiencia sefaradí en Uruguay, que se va a estar llevando adelante el miércoles 24 de noviembre desde las 18 horas Argentina, para que se lo anoten. Y ahora sí, José, quiero hacerte un comentario y una pregunta a la vez. Uno de los comentarios tiene que ver con las apreciaciones que me llegan del público, que dice el respeto de Rembrandt por la vejez, es algo que del otro lado se ve. Y quería cerrar con una pregunta, porque si bien hablaste de los amigos de Rembrandt judíos, me preguntan cuán cerca estaba la casa de Rembrandt de los judíos del barrio. A ver si tenés idea de ese tema. Sí, estaba muy cerca de la sinagoga, sí. Estaba se puede decir que le bastaba salir de su casa y caminar unos metros para encontrarse en el barrio judío. Sí, estaba muy cerca, muy cerca. Y que además, en el momento en que cuando entra en la bancarrota, ¿sí?, él también permanece cerca del barrio judío. Sí, estaba muy cerca. ¿Sí? Hay en ese sentido ¿cómo podríamos decir? Bueno, yo soy de aquellos que creen que al público siempre hay que dejarlo con ganas de más. Y esta vez me parece que con ganas de más me quedé corto, con ganas de más todavía. Es evidente que José es un gran profesor, es alguien que sabe y mucho de este tema, y que nos hemos pasado, José, 1 hora 36 minutos deleitándonos con toda esta temática, y me quedé con ganas de más, de mucho más. Creo que podría estar hasta irme a dormir por lo menos escuchándote, porque ha sido un verdadero lujo el que nos hemos dado de teniéndote a vos del otro lado de la pantalla acompañándonos. Si te parece, José,
te comprometo a un próximo encuentro con el CIDICSEF, ¿te parece? Sí, claro, por supuesto, porque yo tengo una gran felicidad cuando me mido con estas cosas. Los insto a hacerlo, porque hoy con la maravilla de Google, Google es una herramienta increíble. Con Google y una buena biblioteca somos invencibles, somos invencibles. Entonces, si a vos te hace feliz, no te puedo dar una idea de cómo están todas las personas del otro lado de la pantalla. Así que vayan a Google, y pongan Rembrandt y busquen ahí y van a encontrar los aguafuertes, las diferentes versiones de la pintura. Es fantástico, el repertorio de imágenes que hay hoy en el ciberespacio es fantástico. Así que bueno, y con estos núcleos bibliográficos que les he puesto en la primera, si ustedes quieren yo les mando por WeTransfer el PowerPoint para que tengan sobre todo la bibliografía, porque son grandes autores. Algunas personas nos han preguntado, José, justamente, entonces volvemos a repetir que los medios de comunicación del CIDICSEF son su página web, www.cidicsef.org.ar. También se pueden contactar vía mail por cidicsef@gmail.com o también por WhatsApp. Nos pueden hablar al +54 911 696 00758 y nos pueden pedir el material que José nos va a estar compartiendo. Sí, mira, yo en lo que a mí se refiere, tienen libertad absoluta. Ahora, claro, ojo con los derechos de las imágenes que hay, pero bueno, como no hay lucro con esto, todo lo contrario, me parece que no va a haber ningún inconveniente subir. La bibliografía la pueden subir completa porque ahí no hay, al contrario, no hay derecho de autor que interfiera. Pero la bibliografía, pónganla, porque son libros que se consiguen tanto en las librerías como se consiguen en internet, muchísimo, así que creo que los va a hacer muy felices de leer algunos de esos autores. Por supuesto. Sé que María se destrabó el micrófono, así que yo por mi parte agradecerte a vos y a todos los que nos están acompañando. Los dejo con María para que cierre el encuentro de hoy. Así que, querida María. Gracias, Ilan. Gracias, José. Realmente una tarde magnífica, llena de conocimiento, de arte, de poesía, de imágenes que vamos a guardar y que seguramente vamos a reproducir con este PowerPoint que nos ofreces. Y darte las gracias, estamos muy honrados, nos sentimos muy gratificados y este vínculo que nos permite establecer este contacto y aprender tanto sobre este gran pintor que fue Rembrandt. Les quiero decir que en el barrio judío se hace a pie, visitar la sinagoga, la casa de Rembrandt, el museo judío, está todo se hace a pie, inclusive la estatua de Spinoza nueva que instalaron ahí. Así que realmente cuando viajen a Ámsterdam no se pierdan la oportunidad de conocer ese barrio judío, la casa de Rembrandt, que hoy tanto nos ilustró el maestro José Burucúa, a quien le mando un gran abrazo y un agradecimiento infinito por esta tarde que nos hizo pasar. Un abrazo, José, gracias. Gracias a ustedes. Y la casa de Rembrandt no dejen de visitarla porque tiene una colección visible de los grabados que es única en el mundo. Fantástico. Sí, realmente, es maravilloso. Ahí está la piedra gloriosa. Pueden ver el ejemplar de la piedra, uno de los ejemplares de la piedra gloriosa. Así que eso no se lo pierdan. Sí. No, sí, están invitados cuando quieran. Un abrazo, José, y muchas gracias nuevamente. Nos despedimos entonces con un poquitito de música. Gracias a todos por estar del otro lado. Recuerden, miércoles que viene, 18 horas, la experiencia Sefaradí en Uruguay. Nos vemos. Muchas gracias por acompañarnos.